Bueno, vamos a iniciar hoy con esta nueva charla de OpenSSL en la parte 2 y hoy vamos a hablar del tema de criptografía con clave asimétrica, ¿no? Recordar que la clase anterior, el webinar anterior, vimos los conceptos de clave simétrica en los cuales primero lo que debemos hacer es generar un secreto compartido y a partir de ahí ese secreto compartido nos sirve para criptografiar y decriptografiar, ¿no? Ese secreto compartido se lo aplicamos a una fila, a un fichero, a un archivo cualquiera y queda, una vez que está aplicado, criptografiado y solo quien conozca ese secreto podrá decriptografiarlo con ese secreto compartido, pudiendo volver al fichero anterior. Recordaros que el software OpenSSL nos ofrece todo este conjunto de comandos que estamos viendo aquí, que son los diferentes algoritmos de cifrados, AES, IDEA, cifrado RC2, DES, que es lo que estamos utilizando, y bueno, con esos algoritmos de cifrado nosotros utilizamos el comando OpenSSL para encriptar, en este caso con DES, que es el más sencillo de todos, y lo mismo para desencriptar, ¿no? Entonces, hoy sí vamos a empezar a avanzar con el tema de clave asimétrica, que es el foco de la charla de hoy. Con esto de la clave asimétrica, recordemos que se basa en generar un par de claves, ¿no? Una clave pública y una clave privada. Es un algoritmo matemático que una está íntimamente asociada con la otra, ¿no? Estos algoritmos matemáticos se presentan en tres familias. Logaritmo discreto, que es lo primero que se presentó a través de estas dos personas, Diffie-Hellman. Hoy también lo utiliza el algoritmo el Gamal. Y el otro es factorización de números primos, que es lo que utilizó por primera vez Rivet, Shamir y Adleman, que es una función exponencial, ¿no? Es cómo se puede multiplicar esos números primos y quedarnos con el resto de esas operaciones. El tercer algoritmo importante, que es el más potente que está surgiendo ahora, es el de curvas elípticas y se está avanzando mucho, pues reduce muchísimo el espacio de claves para tener la misma fortaleza que, por ejemplo, puede tener RCA con una longitud de claves prácticamente 10 veces menor. Entonces quedémonos con esta idea, clave asimétrica es ese par de claves que yo lo genero a través de cualquiera de estos tres algoritmos y una vez que las tengo generadas, yo lo que puedo hacer es empezar a utilizar la clave asimétrica tanto para criptografiar o decriptografiar como para poder firmar digitalmente, que es lo que iremos viendo en los próximos vídeos, ¿no? Hoy nos vamos a quedar con estos ejemplos de criptografía y decriptografía a través de clave pública y privada. Entonces, vamos a ver con este comando OpenSSL, tenemos toda la lista de los algoritmos que nos presenta, que es lo que estamos viendo acá, los diferentes algoritmos. Este, por ejemplo, es el algoritmo de curvas elípticas, este también. Tenemos los algoritmos para utilizar con TLS, justamente para páginas web, los distintos algoritmos para funciones resúmenes, para funciones de diferentes tipos de implementaciones de clave asimétrica. Vamos a empezar lo primero, vamos a generar nosotros una clave privada. La clave privada la generamos con el comando OpenSSL, generar en este caso RCA, recordaros que es Rivet, Shamir, Adleman. Le decimos que como output, como salida, la llamamos clave privada rca.pem. Hay dos grandes familias, DER y PEM, que son las que se utilizan. El clásico es utilizar PEM. Y le decimos que tenga una longitud de 2048 bytes. Entonces, vamos a ejecutar ese comando y si ahora hacemos ls-l, podemos ver que se ha generado esta clave privada, que inclusive podemos verla con el comando cat, ¿no?
y podemos estar viendo que todo esto que están mirando acá es esa clave privada desde su inicio hasta su final. Si miramos el fichero, fíjense que tiene 1704 bytes, lo cual es mucho más de los 2048 bits que le estamos pidiendo. Como sabemos que de estos dos, de la mano esa que une los dos, de esa clave privada, nosotros vamos a obtener una clave pública que la vamos a llamar clave pública RSA, también en el formato PEM. Entonces hacemos lo mismo, ejecutamos ese comando y ahora si nuevamente hacemos ls-lart, vemos que se ha generado una clave pública de RSA. Bueno, entonces, como podemos ver, aquí estamos viendo esta clave pública que acabamos de generar recién, que como podéis ver es bastante menor que esa clave privada que generamos hace un rato, ¿no? Entonces, ls-lart, aquí tenemos las dos claves que hemos generado hasta ahora. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, la realidad es que no es seguro guardar una clave privada o pública si no se pide un acceso con contraseña cuando uno tiene alguna de ellas, ¿no? Entonces, lo ideal es llamar a esa clave que vamos a generar, pero con algún algoritmo de cifrado que cuando uno quiere ejecutarla nos pida esa contraseña. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo que antes, pero forzando a que el software nos pida una contraseña simétrica, en este caso con el algoritmo AES de longitud 128. Lo mismo, vamos a generar una clave privada, pero ahora la voy a llamar privada RSA con password y con longitud 2048 igual que la otra. Me pide la contraseña 1, 2, 3, 4, muy segura. La repito 1, 2, 3, 4, enter. Entonces, si hacemos nuevamente ls-lart, ven que ahora nos aparece esta clave nueva que es con password. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora de esa misma clave privada vamos a generar nuestra nueva clave pública. Y lo mismo que el otro, ¿no? OpenRCA como entrada la clave privada con password PEM y como pública output salida le digo que la salida sea clave pública RCA con password. Otra vez me pide la contraseña del anterior para ver que soy yo el que la estoy generando. ls-l. Entonces ven que ahora tenemos esta clave pública a la cual me va a forzar a pedir un password y esta clave privada que si la ejecuto me va a pedir password, ¿no? Me va a pedir una contraseña. Esta sería un poco la forma que poco a poco vamos avanzando hacia metodologías más robustas, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo era la criptografía con clave asimétrica? Os recuerdo que nosotros generamos el par de claves pública y privada. La clave pública es esa que difundimos a todo el mundo como si fuera una guía telefónica. En los próximos webinars vamos a ir viendo que esa distribución es el punto fuerte que tiene la criptografía de clave asimétrica. O sea, tiene que ser muy robusta la metodología de distribución. Y tenemos dos caminos: a través de una estructura de confianza muy sólida o a través del uso de infraestructura de clave pública, es decir, Public Key Infrastructure, que es PKI. Eso lo vamos a ver en los próximos webinars. Entonces, nosotros tenemos una clave pública y una clave privada. Si yo le quiero enviar un fichero a Juan, obtengo la clave pública de Juan, le aplico la clave pública de Juan a un fichero y ese fichero queda criptografiado con la clave pública de Juan. La única persona en el mundo que va a poder desencriptar eso va a ser el que tenga la clave privada, que como dijimos antes, la clave privada de Juan solo la debería tener Juan. Entonces a ese fichero que recibe, Juan le aplica su clave privada y vuelve a ser el mismo fichero de antes. Entonces, vamos a probar cómo se criptografía un fichero, que es esto que está acá.
Nos venimos nuevamente acá, vamos a generar un ficherito igual que antes, pp.txt. Ese fichero es KPI 1, 2, 3, 4, escape 2.wq. Cat pp.txt y el fichero pp, ven que tiene 1, 2, 3, 4. Si yo ahora quiero criptografiar el fichero pp.txt, le diría, mira, ejecuta el comando OpenSSL con el comando pqutl, que es el nuevo comando que utiliza la versión 3, encríptame con la clave de entrada pública RCA con password PEM y con pública entrada el fichero, aplícale clave pública al fichero de entrada pp.txt que quiero que me lo dejes como output, como salida, con el nombre pp-crypto-rca. Enter y ven que me lo ha criptografiado. Entonces, si ahora hago ls-l, tenemos el fichero pp y el fichero pp-crypto-rca. Si hago un cat de pp-crypto-rca, lo que están viendo acá es que es un fichero totalmente ilegible. Me voy de vuelta aquí. Ahora vamos a desencriptar ese fichero. Fíjense el comando que voy a ejecutar ahora. El comando me dice OpenSSL, nuevamente pqutl, que ahora me desencripte, decrypt, con la clave de entrada privada de RCA. Ven que ahora lo que le estoy diciendo es que le aplico esa clave privada que dijimos como ejemplo Juan. Como fichero de entrada, pp-crypto-rca y como salida lo vamos a llamar datos recuperados RCA. Enter. ¿Ven que ahora sí me pide la contraseña? ¿Por qué? Porque le voy a aplicar esa clave privada de Juan. La pública yo no la sé, pero sí sé la contraseña de la privada de Juan. 1, 2, 3, 4, Enter. Y ahora si hago un ls-l, ven que tengo el fichero crypto-rca, el recuperado RCA. Si yo hiciera un diff entre crypto-rca y pp.txt, ven que no hay diferencia. Los dos ficheros son exactamente iguales, es el mismo fichero. Vamos a hacerlo también, si quieren, sin la contraseña, que para el caso sería igual. La diferencia es que a Juan no le va a pedir contraseña. Entonces, vamos a ejecutar lo mismo y le voy a decir que la salida sea crypto-rca, pero ahora que me utilice la clave pública que no tiene contraseña. ls-l y ven que ahora tengo un nuevo fichero que es crypto-rca2. Si este fichero lo quiero desencriptar, utilizo el comando inverso, igual que antes. Si ahora hacemos la diferencia entre crypto-rca y crypto-rca2, vemos que los dos ficheros son literalmente iguales, ¿no? Que podemos hacer un cat de cualquiera de ellos y el fichero sigue siendo el mismo original que fue el pp.txt con el que iniciamos todo el trabajo. Entonces, resumen del webinar de hoy. Hemos visto cómo con clave asimétrica, a través de cualquiera de estos tres, nosotros hemos trabajado solo con RCA, se genera este par de claves privada y pública. Dentro de eso vimos que la forma robusta de hacerlo es solicitando, encriptando de alguna forma esa clave para que si alguien quiere tratar de acceder a ella, le obliga a pedir una contraseña. Si en algún momento se compromete esa clave privada, pues que por lo menos no se pueda usar la misma para romper cualquier proceso criptográfico. Entonces vimos cómo se puede generar con clave y cómo se genera de la misma clave privada esa clave pública. Y luego vimos cómo aplicándole la clave pública de Juan a un fichero, se criptografía ese fichero al cual solo Juan, que conoce la clave privada, podrá aplicárselo para revertirlo y volver a tener el mismo fichero que estuvo teniendo desde el principio. Bueno, eso es todo lo que quería que veamos en el día de hoy, así que bueno, nos seguiremos viendo en los próximos webinars, que nos queda todavía tratar el tema de resúmenes, hash, o sea, cómo poder obtener
resúmenes, cómo mezclar esos resúmenes con las claves simétricas para poder hacer el concepto de firma digital. Y por último, vamos a avanzar también con el tema de cómo montar una infraestructura de PKI a través de OpenSSL, siempre con esta misma herramienta. Gracias, hasta luego.